Bienvenido a la sexta semana de nuestra serie de la temporada de la Pascua, que hemos llamado 180. La mayoría de veces las cosas en nuestras vidas se dirigen en su dirección ordinaria. A veces necesitamos un 180 en nuestra vida. Necesitamos un giro total que no podemos hacer por nuestra cuenta. Hemos estado estudiando este tipo de giro que necesitamos y cómo Jesús y su resurrección tienen el poder de cambiar nuestras vidas. Empezamos el domingo de Pascua. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él hizo un 180 sobre la muerte. La muerte no tiene la última palabra, en cambio la vida sí. También nos fijamos en el cambio que tendremos en el juicio. La muerte y la resurrección de Jesús cambiaron nuestro juicio ante Dios, de culpables y condenados a inocentes y perdonados. Cuando vivimos conectados a Dios, seremos juzgados sobre la base de su actuación. Durante las últimas semanas, hemos analizado otros cambios que Jesús vino a hacer en nuestras vidas. Él vino a cambiar nuestras heridas y corazones perjudicados en corazones sanados. Él vino a cambiarnos de miedosos a valientes. Hace 2 semanas hablamos sobre el cambio en nuestro pensamiento. Tenemos que cambiar de pensamientos humanos a los pensamientos de Dios. Transformar nuestras mentes. La semana pasada nos fijamos en un cambio en el pensamiento cuando se trata del sufrimiento y el sacrificio. Pensamos en ellos como algo innecesario, pero Pablo nos dice que para poder entrar en el reino de Dios, las pruebas y tribulaciones son necesarias. Al terminar esta serie hoy, vamos a estudiar la tensión en la iglesia primitiva. Era una tensión que requirió una decisión importante, que fijó el curso y la dirección de la iglesia primitiva. La tensión creada resulta cuando se intenta combinar 2 culturas en una sola. Y cuando haces eso siempre hay una necesidad de adaptarse y cambiar. Si estabas soltero y luego te casas y tienes hijos, has sentido esta tensión. Existe la diferencia entre las culturas y en cómo se hacen las cosas. ¿Cuáles reglas se van a seguir? ¿A qué hora van los niños a la cama? ¿Cómo se tomarán las decisiones? ¿Cómo se comunica con los niños o con otros? ¿Cómo se celebran las fiestas? Todas estas preguntas surgen cuando 2 nuevas culturas se juntan. Tal vez han experimentado algo parecido en el trabajo. Tu empresa se ha unido con otra compañía o adquirida por otra. Y resulta una tensión sobre los salarios que los empleados van a recibir y cuáles posiciones se mantendrán y quiénes van a realizarlas. La tensión a la cual se enfrentó la iglesia primitiva resultó por la unión de la cultura judía y la cultura de los gentiles. El cristianismo comenzó como un movimiento judío. Jesús era judío. Todos los apóstoles eran judíos. La mayor parte de los primeros seguidores de Jesús eran judíos. Para la visión de Dios siempre era que todo el mundo llegaría a conocerlo, que los judíos serían una luz para las naciones, para que a través del pueblo judío, el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, sería conocido por todos. Y así Dios designó y llamó a Pablo para ser un misionero a los gentiles, para llevar el evangelio a todas las naciones. Y Pablo era bueno en eso. Trabajó duro, él empujó y provocó la conversión de muchos gentiles. Así que Pablo está viajando por muchas partes y está trayendo todos estos conversos a la iglesia. Es como si él estuviera en el departamento de ventas y está produciendo unos resultados impresionantes. Mientras tanto, en la oficina corporativa, en el cuartel general, hay algunas personas un poco inquietas por lo que Pablo está haciendo. Los judíos que se habían convertido en seguidores de Jesús piensan que Pablo está proporcionando que sea demasiado fácil para las personas entrar en la iglesia y entrar en una relación con Dios. Estas personas judías en Jerusalén, que era el centro de la iglesia en ese momento, opinan que las personas
que quieren entrar en la iglesia necesitan aprender y seguir toda la ley de Moisés. La ley de Moisés fue esencialmente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Habían crecido con el estudio de toda la ley y fue inculcada en ellos desde muy temprana edad, y tenían que seguirla. Se pensaba que los nuevos conversos al cristianismo deberían tener que hacer lo mismo. Que al igual que los judíos habían pasado por años y años de estudio desde niños para aprender la ley, los nuevos conversos al cristianismo deben también aprender la ley antes de ser admitidos en la iglesia. Y, sí, también los hombres tienen que ser circuncidados también. Hechos 15:1 dice: algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis según el rito de Moisés, no podéis salvaros. Por lo tanto, en Jerusalén se les está diciendo a los gentiles que necesitan ser circuncidados antes de que puedan entrar a la iglesia. Deberían tener la cirugía. Y algunos de ustedes piensan que nuestro programa de 1 hora es demasiado para unirse a la iglesia. Algunas personas en la iglesia primitiva estaban discutiendo si se necesita tener una cirugía antes de que pudiera convertirse en un verdadero seguidor de Cristo. Todos los nuevos miembros eran mujeres. Me refiero que los hombres estaban en el coche diciendo: mi amor, entra tú. ¿Es realmente necesario que yo piense y ore acerca de esto? Es un poco cómico pensar así, pero ellos estaban muy en serio. Y para ser justos, la circuncisión era la señal que un judío había dedicado al pacto del Antiguo Testamento. Dios le dijo a Abraham que se circuncidara y Abraham lo hizo. Y cada judío por generación tras generación había sido circuncidado. Eran circuncidados cuando bebés, y si eras un judío fiel, circuncidabas a tu hijo. Por supuesto, hay una gran diferencia entre ser circuncidados a los 8 años de edad y cuando adulto. Bueno, cuando Pablo y su compañero Barnabé oyeron que se suponía que deberían decirle a la gente que se tenían que someter a la circuncisión, no pensaron que esto iba a ayudar mucho con las ventas. Tenían suficientes retos para superar obstáculos. La enseñanza acerca de un hombre que fue crucificado, que era Dios, por lo que decidieron que regresarían a Jerusalén y se asegurarían de que este tema se resolviera correctamente. Hechos 15 nos habla de esta reunión para decidir esta cuestión. Esto se conoce en la historia de la iglesia como el Consejo de Jerusalén. Y los que pensaban que los nuevos convertidos tenían que ser circuncidados comenzaron fuertemente. Dicen: es necesario circuncidaros y guardar toda la ley de Moisés. Punto. A continuación, un gran debate estalló entre los apóstoles y otros líderes de la iglesia. Argumentaron mucho. Hechos de los Apóstoles nos dice que hay un gran debate hasta que Pedro se puso de pie. Pedro se levantó y habló. Primero les pidió a todos que fueran honestos y reconocieran que incluso ellos mismos, que habían aprendido la ley judía, que amaban la ley judía, no podían vivir conforme a ella por completo, que no habían sido capaces de cumplir con ella completamente y les fue imposible vivirla plenamente. Si esperaban tener que cumplir con la ley perfectamente para poder tener una relación con Dios, eso nunca sucedería. Añadió que era la voluntad de Dios que los gentiles vinieran a Dios. Fue la voluntad de Dios que el evangelio se expanda a nuevos creyentes y que más y más gente debe venir a la fe en Jesucristo. Y concluyó: ahora bien, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvamos por la gracia de Jesús, el Señor, igual que ellos. De Hechos 15, versículo 10 al 11. Así que Pedro dice que es una carga innecesaria. De hecho, si ponemos demasiadas cargas sobre las personas, estamos luchando contra Dios o haciendo un juicio de Dios. Todos necesitamos la gracia
y no más leyes para conectarnos con Dios. Entonces Pablo y Barnabé comparten lo que había sucedido y los cambios en las vidas de los cuales habían sido testigos y las cosas increíbles que Dios estaba haciendo. Por último, Santiago se levanta y habla. Santiago hace un resumen de lo que se había convertido en el pensamiento prevaleciente y dice: por eso yo creo que no hay que inquietar a los paganos que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de comer sangre o carne de animales estrangulados. Otras traducciones dicen: no hagamos que sea difícil para los gentiles que se conviertan a Dios. Vamos a hacer lo más fácil posible para las personas que estaban lejos de Dios, que no conocían a Dios, para que se acerquen a Dios. Vamos a deshacernos de cualquier obstáculo que mantiene a la gente lejos de una relación con Jesucristo. Por lo tanto, escribieron una carta a los cristianos nuevos que resume su decisión. Se dijo: porque el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no poneros ninguna carga más que estas imprescindibles: abstenerse de la fornicación, de comer sangre y carne sacrificada a los ídolos o de animales estrangulados. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. De Hechos 15, 28 al 29. Por lo que se reduce la ley de Moisés, alrededor de 113 leyes, a estas tres cosas. Las dos últimas eran solo cosas del pueblo judío que ellos no podían soportar. Y en respeto a los judíos se les pidió a todos que observaran esas leyes. Y luego se les pidió que vivieran una vida casta y no promiscua. Eso es. Y cuando los cristianos gentiles leyeron esto, se regocijaron, especialmente los hombres. Lo que Santiago dijo sobre la primera iglesia tiene que ser verdad para nuestra iglesia hoy en día. Hagamos que sea lo más fácil posible para que las personas entren en una relación con Dios. La religión nos dice que tener una relación con Dios requiere que estemos a punto de saltar más alto, esquivando lo inferior, ser lo suficiente bueno para cumplir con ciertas reglas, y luego se puede llegar a Dios. Dios va a aceptarte que cuando eres lo suficientemente bueno. Arreglen sus vidas y luego pueden llegar a Dios. Jesús vino a hacer un 180 sobre ese pensamiento. El Hijo de Dios vino a la tierra. Él vino a estar con nosotros y nos invita a una relación con Él para que Él nos pueda hacer bien. No tuvo que esperar para que nosotros viniéramos a Él y ser lo suficientemente buenos, porque nunca hubiéramos sido capaces de llegar a Él por nuestra cuenta. Y así que la iglesia debe hacer todo lo posible para que no sea difícil para las personas acercarse a Dios. Eliminar todos los obstáculos que impiden a las personas estar con Dios. Nuestro trabajo es poner peldaños en la escalera para que la gente pueda entrar fácilmente en una relación con Dios. Nuestra visión es ser una iglesia de discípulos en crecimiento que están incrementando más discípulos. Ese ha sido el foco de nuestra iglesia. Lo vemos como nuestro trabajo y nuestro proyecto y la misión esencial como una comunidad, para que sea lo más fácil posible para que las personas que estén lejos de Dios puedan entrar en una relación con Él. Y por supuesto, existen reglas a seguir y las reglas son ciertamente necesarias, pero no son lo más importante. Una relación con Dios es primordial y así muchos de los ministerios en esta iglesia, el parqueadero, la bienvenida, el equipo anfitrión, el equipo de cafetería y los ministerios de los niños. Existen todas estas cosas y otras para eliminar los obstáculos, para que la gente que está lejos de Dios entre en una relación con Él. Gracias a todos los que se han involucrado en el ministerio para obtener esto. Gracias por el tiempo que han dado para vivir la misión de nuestra iglesia. La iglesia Nativity, que empezó este proceso de reconstrucción unos años atrás, ha tenido tanto éxito que se les ha vuelto más difícil acomodar tantas personas. ¡Wow!
Si su parqueadero está lleno, regularmente tienen que cerrar la inscripción de los programas de los niños porque se llena el cupo. En sus santas misas de la mañana, mucha gente se reúne en donde pueden encontrar espacio, en la cafetería, en la capilla y en el centro familiar. Estos son buenos problemas para tener, pero son problemas. Y en los últimos años, ellos han estudiado todos estos problemas y cómo solucionarlos. Han estudiado tanto en su misma iglesia y fuera también por otros bienes disponibles. Al final han decidido que necesitan maximizar el terreno y por lo que están planeando hacer eso. Planean hacer una campaña para recaudar dinero para una solución permanente. Comparto esto con ustedes para que sepan si ven cambios en nuestra iglesia Ascension, sepan por qué lo estamos haciendo. Queremos que más personas vengan. Por lo tanto, estamos tratando de expandir nuestros programas, como los grupos pequeños, grupos de oración, grupos bíblicos y muchos otros ministerios para incrementar los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que todos participen y nos ayuden a crecer más, y también por su paciencia en este proceso de crecimiento. No hagamos que sea difícil para las personas que se conviertan a Dios. Vamos a trabajar juntos para que la gente que está lejos de Dios pueda llegar a conocerlo.